Fenomenal. Hola, ¿qué tal? Bienvenido todo el mundo a este fantástico y maravilloso canal de YouTube donde buscamos compartir información que nos permita vivir mejor, así, sin más, en su globalidad total, en todos los sentidos, en conectar lo terrenal con lo divino con lo terrenal, en tener dinero material y terrenal y también dinero consciente, dinero feliz, en todo, en todo. Aquí compartimos información para vivir bien en todo, salud, amor, todo, ¿vale? Así que hoy tenemos una visita maravillosa. Hoy tenemos aquí a José María Sánchez Navarro, que nos va a hablar de, además es un tema novedosísimo, que yo no he visto nunca jamás en ningún otro canal de YouTube, y yo para saber de qué iba a hablar he tenido que ir a mirarlo y buscarlo, que aquí en este canal tampoco se había hecho nunca. Así que José María tiene aquí el mérito de hacer hoy el primer vídeo en relación con los CLESAS. Los obstáculos a la felicidad, los CLESAS. ¿Y quién es José María Sánchez Navarro? Bueno, José María es caminante de la vida que va compartiendo a través del holismo terapéutico, el equilibrio de la salud. Bueno, también algunas cosas más. Él tiene su escuela de formación porque él lleva muchos años, no sé si 25 o así. Tiene su escuela y su consulta en Cádiz, en la zona del sur de Cádiz, que se vive muy bien y es muy listo y muy inteligente. Ya busca un sitio estupendo para vivir porque allí se está divino, en contacto con la naturaleza, muy cerquita el mar. Bueno, José María, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Qué alegría de tenerte por aquí. Muy buenas tardes, Cristóbal. Pues bueno, pues súper bien, súper a gusto, muy agradecido de estar contigo y bueno, y compartiendo aquí todo lo que podamos, ¿no? Para esa parte, para ese caminar, ¿no? Como estábamos comentando antes, ese caminar que a veces se puede hacer muy liviano y a veces se puede hacer muy costoso, ¿no? Pero que cada vez entre todos y verdaderamente a este nuevo espacio que todos estamos creando en este caminar de la vida, pues indudablemente con todos los conocimientos que todos tenemos y todos compartimos, pues se está haciendo todo mucho más fácil, ¿no? En estos momentos Bueno, que... fantástico, José María. A ver, yo ya tengo mucha curiosidad que nos cuentes qué son los CLESAS, ¿eh? Porque yo ya he mirado, yo ya tengo una idea, pero claro, es la primera vez en mi vida que voy a oír a hablar a alguien de los CLESAS. Cuéntanos. Bueno, bueno pues los klesas vienen del hinduismo, vienen de la filosofía hindú. Todas las filosofías, las cristianas, la filosofía hinduista, tibetana, todas tienen como ciertos parámetros, ¿no? Que nos podemos de alguna manera observar o unir a ellos para simplificar donde verdaderamente caemos una y otra vez, ¿no? Bueno, pues la rama del hinduismo que más conocemos es el yoga, ¿no? Y este yoga crea una metodología, pues un maestro conocido como Patanjali, que crea los sutras de Patanjali. Son 4 libros con más de 150 aforismos, ¿no? Frases muy concretas, muy sencillas, y dentro de esa parte, Patanjali, de esos Yoga Sutras, pues habla de los klesas, ¿no? Y klesas realmente son obstáculos. Tenemos el obstáculo y es, como bien te comentaba, el obstáculo o los obstáculos que pues nos impiden llegar a la felicidad. Porque sí que quiero compartir con todos los que nos vean próximamente que la felicidad existe. Muy ¿Eh? bien, muy bien. La felicidad existe. Y existe una felicidad que no muere, además. ¿Eh? Existe una felicidad que no muere. Indudablemente no como nos lo han enseñado, no como nos han dogmatizado en escuelas, en universidades, en institutos, ¿no? De que para ser feliz pues necesitas buen coche, muchas cantidades de dinero y tener una vida lo más exitosa posible, que si todo eso está perfecto, está genial, no vamos a decir lo contrario, aunque no nos vamos a pegar a ello, no nos vamos a quedar en eso, ¿no? No nos vamos a pegar a esos procesos. La felicidad que no muere es la capacidad o de alguna manera el sentir que todos tenemos a nivel álmico de manejar una situación determinada en nuestra vida. Entonces, dentro del hinduismo, dentro del yoga, de los sutras de Patanjali, se hablan de cinco klesas, ¿no? Y el primero es muy curioso porque el primero es así como suena avidya. Avidya, la segunda I sería con Y, avidya, si lo hablamos ya un poquito más en sánscrito. Y
literalmente significa la ignorancia, ¿no? La ignorancia. Buda ya decía que una persona que tiene unos sentimientos neutros, es decir, que no tiene ni sentimientos o emociones negativas, ni sentimientos o emociones positivas, está en un estado de ignorancia, ¿vale? Porque quiere decir que no tiene una conciencia interna de cómo está, no tiene una conciencia interna de cómo es la naturaleza de la mente. Y por lo tanto, dentro del hinduismo, se refleja con esto, con avidya, ¿no? La ignorancia. Ignorancia, sobre todo, de creernos única y exclusivamente en lo que vemos. La ignorancia de sentir, por encima de todo, que somos este cuerpo físico que se manifiesta. Es muy difícil, como muchas veces comento, no identificarnos con este cuerpo físico. Ahora, Cristóbal, tú y yo nos estamos viendo y realmente estamos viendo dos cuerpos físicos, ¿no? Con lo cual, adquirir la desidentificación de este cuerpo físico en muchas ocasiones es lo que nos cuesta muchísimo. Entonces nos creemos todo lo que este cuerpo físico nos propone y todo lo que este cuerpo físico crea. Entonces ahí entramos en un espacio de ignorancia. La ignorancia como tal sería también creernos que todo lo que nos rodea de forma física, ¿no? Material, mejor dicho, pues es lo real, es lo tangible, ¿no? Es como esto es lo que tengo, esta casa en la que estoy ahora, esta cama en la que duermo, este vaso del que bebo. Cierto es que como realidad existencial está, como materia sí que está, pero no es lo realmente importante. Cuando yo estoy sumergido en eso, estoy intentando mantener esta imagen que se ve de mí, ¿no? Esta imagen perfecta, esta imagen invulnerable, esta imagen que se parece que andes sobre las aguas, ¿no? Eso es la ignorancia. Ahí es cuando entramos en una avidya profunda, ¿no? En una avidya en la que la mayoría de nosotros, hasta que alcanzamos pues, lo que llamamos esa apertura de la visión, esa apertura del tercer ojo o lo que hablamos del despertar, pues es un poco donde nos quedamos inmersos, ¿no? Podríamos decir en lo superfluo, ¿no? Nos identificamos con las formas y cuando tenemos un proceso en nuestra vida, porque no estamos exentos y como bien antes comentábamos, la vida nos presenta una y otra vez, una serie de retos. Pero porque la vida es así, no es porque la vida sea negativa, ni sea mala, sino porque es lo que hemos elegido experimentar. ¿No? Entonces, como hasta que nos damos cuenta de eso, estamos sumergidos en una materia mundana y ahí es la ignorancia, ahí es avidya, ¿no? Ahí es donde Patanjali una y otra vez insistía, ¿no? En la claridad, en mantener una visión profunda de lo que realmente somos, no de lo que realmente mostramos. Si vamos al budismo zen, ¿vale? Se diría, ¿cuál es la estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la ignorancia? La estructura de la ignorancia es creernos el ego. Y yo cuando describo el ego, lo procuro describir de una forma muy sencilla, porque si no nos confundimos. En el ego nos empezamos a meter ahí unas parafernalias mentales y empezamos a intentar describir qué es el ego y nos perdemos. El ego es este cuerpo físico. O sea, cuanto más te identificas con que José María Sánchez es esto, que tú estás pellizcando ahora y estoy intentando mostrar una imagen aquí a través de lo que estoy hablando ahora y creo una imagen, una proyección de mí y estoy intentando que esa imagen se mantenga y no me muestro tal y como soy, estoy manteniendo un ego. Estoy manteniendo esa estructura que me lleva a una ignorancia, porque realmente no soy esto. Realmente soy ese caminante que en esta vida ha elegido, por un lado ha elegido, por otro lado también ha sido de alguna manera
dirigido a compartir esto, porque me podía haber elegido ser un barrendero. Oye, José María, el Sí, otro día estaba viendo una conferencia, ahora mismo no me acuerdo de quién, que también hacía referencia a la ignorancia y decía que en estos momentos la felicidad se alcanza entendiendo las cosas, entendiendo cómo funciona la vida, cómo funciona todo. Dice, claro, entonces el conocimiento está al alcance de todo el mundo, seguramente gratis en muchos sitios. Y dice, entonces el problema del mundo no es el sufrimiento o la ausencia de felicidad o todo esto. Decía, el problema del mundo es la ignorancia. O sea, tú lo tienes al alcance de la mano, pero por los motivos que sean, muchas veces el sistema de pensamiento dual y egoico nos impide ver con claridad, ¿no? Entonces, claro, estamos ahí expuestos a esto. Entonces, es otro enfoque, ¿no? La ignorancia es un bloqueo, un obstáculo a la felicidad. ¿Por qué? Porque si te tomas la molestia de buscar, y en algún sitio también dicen que yo no soy nada de la Biblia, pero bueno, yo creo que dicen que debes de convertirte en un buscador y no parar de buscar hasta que halles. O sea que si tú sientes que hay felicidad por ahí, que la hay, tal y como decía José María antes, la hay, conviértete en un buscador hasta que la encuentres. ¿Cuánto te va a llevar eso? Como si te lleva un año, un día, como si te lleva 100 vidas. A por ella, ¿verdad, José exacto. María? Totalmente de acuerdo, Cristóbal. Y es más, esa felicidad que no muere y que existe y que he comentado, eso no quiere decir que yo en mi proceso vital no tenga procesos y que tenga desequilibrios y demás, porque está. Pero si yo lo vivo desde el plano que lo tengo que vivir, estoy saliendo de avidia, estoy saliendo de esa ignorancia, porque eso no nos exime, no nos exime a nadie de que muera un ser querido, un padre, una madre, un hijo. Nadie nos puede evitar eso. Indudablemente esa felicidad en ese momento entra en un desequilibrio, pero entra en un desequilibrio precisamente porque lo vemos desde el plano de avidia, desde el plano de la ignorancia, ¿no? Porque si realmente nosotros ya sabemos, ya somos conscientes de que somos inmortales, o sea, la realidad de la mortalidad es el cuerpo físico, es el ego. El alma es inmortal, el espíritu es inmortal. Indudablemente, cuando José María Sánchez muera, morirá, porque ese cuerpo físico muere, ¿vale? Esa forma se pierde, pero indudablemente hay un continuo mental, como se describiría desde el budismo, ¿no? Hay un continuo mental que nos lleva a una sucesión de nuevas experiencias, ¿no? Entonces eso es inmortal. Si vemos la muerte desde ahí, cuando muere un padre, cuando muere una madre, cuando muere un hermano o alguien me ha llegado, tendremos un duelo indudablemente que tenemos que vivir y eso no lo podemos negar ni mucho menos, pero lo viviremos desde un estado de felicidad mucho más serena si no estamos dentro de esa avidia, de esa ignorancia, ¿no? Y de esa mano viene el segundo klesa, ¿no? Que viene el segundo klesa que es asmita, ¿no? Asmita. Que asmita realmente es la conciencia, asmita es el ego, lo que hemos estado describiendo ahora, ¿no? Sobre todo el ego, yo siento más que aparte que hemos comentado del cuerpo físico, que es una identificación del cuerpo físico, indudablemente, con toda esta estructura, es todo lo que proyectamos de lo que somos. Perdemos más tiempo en proyectar lo que queremos ser que vivir lo que somos. Claro, Entonces, yo creo una imagen de mí y esto yo me abro muchísimo porque yo ya no soy, yo no, para mí salir contigo aquí es compartir, es abrir y que se nos conozca en la totalidad y no por salir aquí, vuelvo a repetir, caminamos sobre las aguas. Somos seres sintientes, igual que tenemos nuestros procesos, ¿no? Y gracias a esos procesos, pues tengo, durante muchos años, tanto por, por, por maestros que me han formado como por mis experiencias, puedo describir más sencillo y que llegue con forma más directa todo este conocimiento, ¿no? Y observo que perdemos más tiempo en proyectar lo que queremos que se vea de nosotros. Si somos perfectos, si somos fuertes,
¿Por qué no nos podemos mostrar vulnerables? ¿Qué pasa al mostrarnos vulnerables? ¿Nos convertimos en más cobardes? ¿No? Es decir, ¿qué existe? ¿No? La vulnerabilidad no es un signo de debilidad. La vulnerabilidad es un signo de conciencia, es un signo, para mí es un momento, yo lo digo, ¿no? Hoy estoy como más, cuando estoy vulnerable le digo, hoy estoy como más tierno, estoy como más consciente de esa parte, ¿no? Que el ego tiene como y define como miedo o ansiedad, ¿no? Yo comienzo hace 24 años dentro de las terapias y hará como unos 15 en el mundo de la psicoterapia por tener una adolescencia que se caracteriza por el sufrimiento con la ansiedad y grandes ataques de pánico, ¿no? Entonces, conozco perfectamente cuando la mente, cuando se posiciona en asmita, cuando hay una proyección mental, una conciencia del yo-ego que la proyecta fuera, pues tú te identificas con ella, ¿no? Ese es otro gran obstáculo que nos impide llegar a esa felicidad que no muere, ¿no? Y entonces surge el tercer klesa, que es, hemos pasado de la ignorancia al ego, y el tercer klesa, que es el apego, ¿no? Raga, como suena, ¿no? El apego. Y aquí, Cristóbal, pues como comentábamos antes, pues nos van a venir tiempos de desapegarnos mucho. Nos vienen tiempos de desapegarnos, ¿no? Fíjate que el apego, si lo dividimos, no es como ego, ¿no? Ego, ego, ¿no? Es la palabra apego, mi maestro Lama Yinpa, ¿no? Que lo pongo ahí en el libro, ¿no? que he reeditado, hablaba que el apego no es negativo en sí, totalmente, ¿no? Porque es raro que nunca nos apegamos al camino de la meditación o nunca nos apegamos a alcanzar el nirvana, ¿no? Como cosas así, ¿no? O él decía también, ¿no? Decía, o por ejemplo, la energía de la rabia y de la ira, ¿no? Que a veces la canalizamos. ¿Por qué no la inspiramos profundamente? La subimos hacia arriba con una inspiración profunda y decimos, con esta energía quiero el despertar, ¿no? Es decir, ¿cómo canalizamos, ¿no? Entonces el apego al final lo llevamos siempre al mismo término una y otra vez. El apego a los bienes materiales. Y entre ellos, uno de los apegos más potentes que hacemos es el apego en las relaciones. Para mí, uno de los apegos más potentes que tiene el ser humano es el apego en la relación. Se puede hablar desde líneas psicoterápicas de diferentes tipos de apego, pero indudablemente para mí el apego a tu padre, el apego a tu madre, el apego a tus hermanos, el apego a tus amigos, a tu pareja, sigue siendo un obstáculo. Y eso no quiere decir que no estemos acompañados, que no tengamos una relación de pareja o que no tengamos una relación con nuestros hermanos o amigos, ¿no? Mucho menos. Pero sí que tenemos que hacerlo desde la visión y desde el sentir que tiene que haber un espacio cada X tiempo, o cuando así se sienta, un espacio de soledad, un espacio de conciencia de cómo mi mundo interno se maneja cuando no hay estímulos externos. Fíjate que desde el budismo tibetano, así como muy tajante, desde el bruto, que los lamas dicen, o en sus enseñanzas dicen, las familias son los verdugos que te llevan al matadero. Entonces, sí, desde muy fuertes, ¿no? Yo la primera vez que escuché eso en un retiro me desmontó por dentro y dije, ¿pero qué hago aquí? ¿Me voy o que mi familia son verdugos que me llevan al matadero? ¿Qué está pasando, ¿no? Tiempo después, reflexionando, mucho más posado,
indudablemente sin ser tan taxativo, ¿no? Hay una parte en nuestra vida de que sí que perdemos muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Es decir, al final hemos venido a alcanzar nuestra conciencia interna, a alcanzar y describir la naturaleza de nuestra mente, a ser felices si la vida nos trae una buena casa y si nos trae un Ferrari, genial, y a vivirlo con intensidad, pero tener la capacidad de que si eso se va de tu vida, no sea un proceso de sufrimiento, ¿no? Antes he comentado, en esta vida elegí este camino, podía haber elegido ser un barrendero, no lo he dicho de forma despectiva. Un barrendero barriendo puede alcanzar un estado de iluminación por estar en un estado conciencial de presencia. Y unas veces en la vida te puede traer Ferraris y otra vida te puede hacer caminar porque no tienes otra cosa. Entonces Raga podría ser de los klesas, es el que más, de los klesas, es el que más nos obstaculiza, el que más nos impide. Y de hecho hoy en día, si te das cuenta, yo hace mucho tiempo que no veo noticias de televisión, ni leo periódicos, ni cosas de estas, ¿no? Pero cuando voy a ver a mi madre a Zaragoza, pues ella pues tiene su vida y ve esa televisión, ¿no? Y tal, y veo a lo mejor que está viendo esos telediarios, ¿no? Y fíjate que hay una energía de miedo ahí, ¿no? Porque te puede faltar de esto, mañana no puedes tener de lo otro, te puede faltar luz, te puede faltar gas, te puede faltar lo que está hoy en día sucediendo en el mundo. Ahora es un buen momento para practicar el desapego. Ahora es un buen instante, la vida te lo está proponiendo y la vida nos lo va a proponer, ¿no? Antes hablábamos tú y yo, ¿verdad?, de que vienen unos meses, ¿no?, de este proceso, vienen un poco más de tiempo. No es un apocalipsis, no vamos a un apocalipsis, no vamos a morir, ni viene un fin del mundo. Viene un feeling, un fin interno de la conciencia que intenta mantenerse con vida en ese apego, ¿no? Fíjate que otra de mis líneas terapéuticas que es la naturopatía. Yo practico la naturopatía desde hace todo el tiempo que llevo, desde los 24 años. Este invierno se tiene miedo porque igual no se puede poner la calefacción todos los días. Pero es que es lo lógico y lo normal. Es que es lo que hay que hacer. Es que el cuerpo tiene que pasar frío, ¿no? Los naturópatas más antiguos, los maestros más antiguos, había un naturópata español de Lazaeta, que se estudia un poco en la filosofía naturopática, inclusive podríamos ir a Galeno o Hipócrates, que hablaban, nunca te abrigues demasiado. O sea, cuando venga el invierno, abrígate, pero no te abrigues demasiado, pasa frío, deja que tu cuerpo pase frío, porque eso va a subir tu sistema inmunológico, va a subir tus defensas, va a hacer que tu metabolismo esté más en equilibrio con los ritmos biológicos de la Tierra, ¿no? Entonces, todo lo que sucede y todo lo que está sucediendo ahora tiene un porqué y un para qué evidente, porque estamos ante una transmutación del ser. Indudablemente no nos gusta. Y como no nos gusta, pues nos apegamos y ahí es donde tenemos esa dicotomía. Freud lo describía como neurosis, ¿no? Cuando una parte de ti quiere ir hacia algo nuevo y otra parte de ti se quiere enganchar a lo viejo, ¿no? Entonces él lo describía como neurosis. Oye, José María, ¿esto de apegarse y aferrarse es más o menos similar o son ideas muy diferentes? Porque el otro día yo estaba escuchando a alguien que decía, eh, toda enfermedad crónica, todo proceso que no se deja sanar es un esfuerzo sobrehumano de la persona por aferrarse a algo que él cree que es positivo, pero que en realidad cuando lo suelta sana. Entonces hablaba mucho de aferrarse. También en relación con lo que has dicho, bueno, antes de que me contestes lo del apego y el aferrarse, también el otro día salía aquí una chica maravillosa que con sede en Málaga, aquí cerquita nuestro, Málaga por un lado, Cádiz por otro, yo en Sevilla, que se llama Rebeca Hernández, que decía, por favor, hablaba
del Tao. Decía, por favor, no nos olvidemos del gran regalo de la materia. Claro que toda esta materia no existe, claro que no existe, claro que todo esto es un sueño, pero no nos olvidemos del gran regalo de la materia. O sea que, bueno, volvemos a lo del apego y el aferrarse es lo que hace que muchas personas se aferren a su enfermedad absurdamente, ¿no? Bueno, ellos no saben, todo esto es inconsciente, son aferramientos inconscientes. Es lo mismo, es muy diferente. Detrás de cada apego o de cada cosa que te aferras hay muchas veces un conflicto emocional, un síntoma físico. Ujú. Bien, yo en principio, como yo lo percibo y como yo lo siento, es muy similar el aferramiento al apego, porque realmente tenemos, como bien he descrito antes o bien me comentaba, cuando tú te aferras a algo, te apegas a algo, es porque tú sientes que no puedes desvincularte de algo viejo. Cuando tú no puedes desvincularte de algo viejo, es el alma la que está obligada a gobernar esa situación. Me explico, en esto que estoy diciendo. Es decir, nosotros podemos vivir la vida desde un plano físico o desde el plano álmico. Ambos están guay. Por supuesto, comparto contigo lo que has dicho de la materia, hay que honrar la materia. Lo he dicho, antes lo he comentado, y si te trae lo mejor, disfrútala y saboréala siempre, ¿no? Y aquí es donde además vivimos eso. Pero claro, lo que nos propone la vida álmica es que tú cojas y sueltes. Es decir, algo que hacemos constantemente es respirar. Entonces, yo inhalo y cojo, exhalo, suelto. Si yo voy al mar, observo cómo la ola viene, se rompe, retrocede y vuelve a venir otra ola. Retrocede y vuelve a venir otra ola. Es decir, o maestros que nos han dicho muchas veces, ¿no? El Sri Aurobindo, para mí un maestro hinduista muy potente, Aurobindo, ¿no? Decía, la mente es el obstáculo y la mente es, o sea, la mente es el camino y la mente es el obstáculo, ¿no? Ah, qué bueno. Claro, Aurobindo venía siempre con eso, porque decía, tú puedes ir a la playa, a la montaña, a un bosque y indudablemente disfrutarlo, pero intenta llevarte un puñado de tierra en tu bolsillo, de esa playa, de esa montaña, ya no tiene la misma energía, ¿no? Es decir, las situaciones de la vida, o bien apego o bien por aferramiento, que vienen, para mí, sentir, a lo mejor si lo miramos etimológicamente la palabra podría diferir en algo, pero más o menos el percibir es el mismo, tiene que ver con una parte de nosotros, de una parte vieja, en el sentido viejo sin ser despectivo, de una parte nuestra que ya no sirve a la conciencia del alma. Es decir, yo puedo vivir toda la vida y de alguna manera puedo vivir y, ¿cómo poner un ejemplo más mundano? Y gustarme el fútbol, sin ser despectivo tampoco, que también está bien. Pero llega un momento de mi vida en que a lo mejor mi alma ya me pide que en vez de ver tanto fútbol, pues respire más o camine más o haga yoga o haga tai chi o me lea un libro sobre mindfulness, por poner un ejemplo. Entonces mi alma va a atender a ese propósito, porque mi alma ya ha experimentado lo que es el fútbol, ha experimentado lo que era el núcleo de personas, ha experimentado lo que es estar exaltada, eufórica, y lo ha disfrutado además, porque el alma es disfrutona en ese sentido, pero te está proponiendo otra cosa, te está proponiendo otra dirección. Entonces, por un lado está el camino del humano y por otro lado está el camino del alma. Y si vamos a las leyes más profundas, ¿no? Y es que, claro, podríamos ir metiéndonos en más temas, ¿no? Pero si nos vamos a las leyes más profundas, a las leyes herméticas profundas, a las leyes que rigen el universo realmente, el universo no se mueve hacia la conciencia del humano, el universo se mueve hacia la conciencia del alma. Entonces, claro, cuando tu alma va hacia un lado y tú vas hacia otro, tu alma quiere ir hacia la izquierda y tú con tu mente burda y densa, quieres ir a la derecha, va a haber un choque, va a haber un proceso neurótico que lo vas a poder llevar, ¿no? Lo vas a poder llevar, hay veces pues que mira, pues verás más fútbol, te beberás más cervezas o harás más cosas te tirarás por un puente con una cuerda o conducirás un coche a 300 por hora. Intentarás evitar por todos los medios en ese momento irte hacia eso porque dejas algo que
teóricamente al humano, al ego, le gusta mucho. Entonces ahí es cuando se crea la enfermedad. Ahí está la enfermedad. Ahí es donde observo la enfermedad. De hecho, cada día en consulta tiendo más hacia esa línea. No voy tanto, indudablemente, por mi naturaleza naturopática, hablo de alimentaciones y cosas y todo esto, ¿no? Porque es mi naturaleza también como la parte materia, ¿no? Pero indudablemente la enfermedad sale porque hay una parte de ti que no se permite morir a eso. Muy bien, fantástica explicación. Bueno, vamos a seguir. Ahora toca el cuarto Klesa. Besa, el cuarto Klesa, Besa, exactamente. Sí, sí. Que es, se escribe D y luego Besa, ¿no? Que es la versión. La versión. Esto se describe muy fácil. Si no entramos en la conciencia, como estamos describiendo, en la conciencia energética, en la conciencia álmica o en la conciencia ampliamente conciencial, nos volvemos hedonistas. El ser humano tiende al hedonismo, ¿no? De hecho, una de las cosas que se estudia prácticamente en primero de psicología, en la carrera de psicología, ¿no? es el hedonismo, ¿no? Y en la carrera de filosofía también, ¿no? Es decir, el ser humano tiende siempre a vivir experiencias que le permitan disfrutar y que le permitan estar siempre en un estado alegre, ¿no? Pero rechaza profundamente todo aquello que no le gusta. Es muy fácil, ¿eh? O sea, es simplificarlo. Me quedo en lo que me gusta, rechazo lo que no me gusta. Entonces, claro, nos vienen procesos en la vida y indudablemente cuando estamos en un estado interno que no nos gusta, de agitación o de tristeza o depresión o cualquier otro proceso que nos hace estar bajos o con un malestar, pues indudablemente generamos una aversión. Una aversión. Más o menos van todos de la mano, pero la aversión es algo que hoy en día, o por lo menos en la conciencia humana en este momento, se ve muy plasmado. Corremos delante de los miedos. Y bien sabemos que el miedo solo se puede afrontar cuando te giras, lo ves y lo besas. Entonces, primero corremos delante de él, siempre, todos. Cuando tenemos algo que nos saca, pues siempre corremos. Es lo normal y está bien, ¿no? Hasta que llega un día que dices, voy a dejar de correr, porque sí. ¿No? Y ahora me giro y te miro. Y llega un momento en que ya lo puedo besar, ¿no? Entonces, hoy en día corremos, la sociedad está corriendo, hay una aversión, ¿no? Yo no quiero ser descalificativo con esto, pero claro, indudablemente ha habido un proceso para mí, indudablemente con todo esto que se ha creado ahora del SARS-CoV, ¿no? A nivel, para mí, pandémico, indudablemente, ¿no? Toda esta parte, pero ha generado una gran aversión a la enfermedad. Parece que no podemos enfermar, no podemos caer una semana malos en la cama, no nos podemos permitir estar 2 días en la cama malos, no podemos permitir sudar porque estamos llenos ya de facturas, de cosas de tal. Tenemos una aversión a la enfermedad y la enfermedad está, sea o venga por donde venga, sea por donde sea, el estado de la salud puede desequilibrarse en cualquier momento. Somos vulnerables a tantos estímulos externos, ¿vale? Que indudablemente está, ¿no? Y por lo tanto la aversión es algo que está muy presente, ¿no? en todos nosotros. Y con esa aversión vamos al quinto klesa, que es avidivesa, ¿no? Avidivesa es indudablemente uno de los miedos más profundos que tiene el ser humano, que es el miedo a morir, ¿no? Dicen, mis maestros de yoga decían que hasta los maestros más elevados de conciencia, en el último momento de morir, cuando ya estaban ahí dejándose llevar por la muerte, surgió un poco el tercer klesa que hemos nombrado, raga, ¿no? Que es el apego a la vida. ¿No? Porque como bien comentas tú y como estoy muy de acuerdo,
tenemos que dar gratitud, tenemos que disfrutar y tenemos que vivenciar con gran júbilo todo lo que es esta materia, porque esto es un regalo. Esto es un regalo, vivir esto es un regalo, en todos sus colores y en todos sus matices, ¿no? Indudablemente, el miedo a morir está presente en todos nosotros y debemos afrontarlo. Y muchas veces, esto con grupos que también trabajo, me dicen, no, yo no tengo miedo a morir. Pero enseguida dicen, no, pero tengo miedo a... Claro, cuando son así de atrevidos, pues también me sale esa risa, ¿no? Como aquí Cristóbal, ¿no? Y dicen, no, yo lo que tengo miedo es alejar a mi mujer sola o a mis hijos, o tengo miedo a la enfermedad antes de morir o al dolor. Al final es un miedo a morir, ¿no? Es un miedo a morir. Y si no tuviéramos miedo a morir, realmente viviríamos haciendo lo que queremos en cada instante y en cada segundo de nuestra vida. Y no todos vivimos. Yo no vivo todavía viviendo al 100% lo que quiero en cada segundo de mi vida. Porque hay un registro inconsciente de un miedo a morir. Y de hecho, cuando vivimos los cambios, cuando viene un cambio muy potente en nuestra vida, es una muerte, ¿no? Cuando cerramos por la noche los ojos, es otra muerte. Cuando los abrimos por la mañana, es una nueva vida, ¿no? Entonces, el miedo a la muerte es uno de los klesas, ¿no? Entonces, así ya un poquito resumiendo y ya terminando, los klesas en 5 pasos, avidia con la ignorancia de la identificación, de asmita, que es la identificación del ego, que me hace coagularme en raga, en el apego, ¿no? Pues me va haciendo instalarme en una aversión al dolor, a la enfermedad, que evita que yo tome conciencia de que este cuerpo físico un día va a desencarnar. Entonces, si yo esos klesas los voy trabajando, mejor dicho, quito la palabra, los voy elaborando, los voy sintiendo, los voy observando, puedo alcanzar poco a poco esa felicidad natural que nos mueve, que comentábamos al principio. Muy bien, José María. Me ha encantado esto que nos has contado. Los klesas no los ha oído nombrar nunca, los obstáculos a la felicidad, la ignorancia, la egoicidad o el ego, apegarse y aferrarse, la aversión, el miedo a la muerte. Bueno, simplemente recordaros que si queréis, si tenéis más curiosidad sobre José María Sánchez, aquí debajo vais a tener acceso, vais a tener la información de su página web y de algunas cosas más de él. Su página web de todas formas se llama jmsancheznavarro.com. Yo soy Cristóbal Amo, mi página web es leydeatraccionyabundancia.com. Estamos aquí confiando en que contribuimos a alguien en el mundo. A algunas personas seguramente esta charla les animará, les elevará la vibración, les hará entender, les hará tener cada vez menos ignorancia. Bueno, un abrazo muy grande y hasta pronto. José María, ¿puedes decir alguna cosa para despedirte, alguna idea que te haya venido o alguna idea final o algún mensaje bonito de despedida? Bueno, lo primero, dar muchas gracias para a ti, Cristóbal, por supuesto, por tu compartir y por estar aquí, por dejarme este espacio. Luego, para todos los que nos vean, indudablemente, muchísimas gracias por también cuando compartan su tiempo. El tiempo es preciado para todos. Yo lo agradezco muchísimo cuando las personas nos prestan su tiempo. Y luego, como conclusión final de esa gran frase budista, que es que esto sea para el beneficio de todos los seres. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.